Tras un traumatismo craneoencefálico importante, hay dos situaciones muy frecuentes: que se produzca un hematoma epidural o un hematoma subdural. En el primer caso se trataría de un hematoma que principalmente se suele dar en gente de edad media. ¿Por qué pasa esto? La gente de mediana edad, es decir, nos salimos de las edades extremas como niños o ancianos, tienen una dura madre bien estructurada, separada virtualmente por el espacio epidural del cráneo. Esta dura madre se ancla al cráneo en las suturas. La dura madre, como bien sabéis, separa el cerebro del cráneo. En la dura madre van arterias importantes. Especialmente en la patología de los hematomas intracraneales postraumáticos nos interesa una arteria en concreto, que es la meningia media. Casualmente, esta arteria pasa por debajo de la región temporal, de la escama temporal, que es la zona más frágil y más fina que tiene el cráneo. Ante un traumatismo craneoencefálico importante en una persona de mediana edad, es bastante frecuente que se produzca una fractura en la escama del temporal que rompa la arteria meningia media y por tanto se dé una acumulación de sangre en el espacio epidural, entre la dura y el cráneo. Decíamos que la dura madre está anclada al cráneo en las suturas, por tanto la acumulación de sangre se verá frenada ahí y por lo tanto se dará lugar, como vemos en esta foto, a un hematoma de forma biconvexa, que afectará al cerebro por compresión. Este hematoma está separado del cerebro por la dura madre, por lo tanto no irrita el cerebro. Puede dar síntomas muy importantes, incluso producir la muerte por compresión, pero una vez que lo operamos quirúrgicamente, el cerebro podrá volver a la normalidad y si no ha pasado mucho tiempo, puede recuperarse sin secuelas. Por tanto, tras una intervención quirúrgica puede tener buen pronóstico. Hablemos ahora del hematoma subdural. Sobre todo en pacientes ancianos, aunque puede darse en cualquier rango de edad, pero bueno, para el MIR nos interesa lo más frecuente. En pacientes ancianos o en niños, la dura madre no está tan bien estructurada, es decir, en los pacientes ancianos la dura madre empieza a pegarse al cráneo, por tanto el espacio epidural que virtualmente teníamos en una persona joven va a desaparecer. Es bastante difícil que se acumule sangre en esta zona, en este espacio epidural. Sin embargo, el cerebro con el tiempo se va atrofiando. Hay unas venas que van del cerebro a la dura madre que empiezan a quedarse colgando ante esta atrofia. Por lo tanto, es mucho más frecuente que ante un traumatismo estas venas se dislaceren y empiecen a sangrar, acumulándose sangre en el espacio subdural. Esta sangre sí está en contacto con el cerebro, por lo cual va a producir una irritación. Al no verse frenada en las suturas, la acumulación de sangre va a tener la forma que vemos en esta foto, una forma de semiluna. Estos hematomas, al darse en gente más mayor y sobre todo porque irritan el cerebro, van a tener mucho peor pronóstico, a pesar de una intervención quirúrgica urgente. El caso que se nos presenta en esta pregunta es un caso típico del MIR. Es un hematoma epidural. ¿Qué nos lo hace sospechar? Primero, la edad del paciente. Después, se suele preguntar como caso clínico típicamente como un paciente que ha tenido un intervalo lúcido, es decir, ha perdido el conocimiento en un principio, lo cual nos hace saber que ha sido un traumatismo importante, se ha recuperado, pero luego la acumulación de sangre es muy rápida, pierde el conocimiento muy rápidamente. Por lo tanto, nos está haciendo sospechar un sangrado arterial de la arteria meningia media. Este paciente empieza a entrar en coma, se opera y pueden tener un buen pronóstico. ¿Por qué sabemos que no es un hematoma subdural? Para el MIR, generalmente los hematomas subdurales suelen tener pérdida de conciencia desde el principio. En cuanto sale una pequeña cantidad de sangre, empieza a irritar el cerebro y el paciente no se recupera. Por otro lado, la edad del paciente no es la apropiada para tener un hematoma subdural. Tienen peor pronóstico porque la sangre está en contacto con el cerebro. Esto es en líneas generales. En la práctica puede tener un hematoma subdural una persona joven y viceversa, pero para el MIR nos interesa lo más frecuente.